Bienvenidos a la noticia electoral en la Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. En esta edición, como pueden ver, tenemos la visita en estudios de Martín Ford. Él es candidato a diputado por Lima por la agrupación Avanza País. Martín, ¿cómo estás? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Carlos. Martín, primero, ¿qué te lleva a postular al Congreso? Y te hago esta pregunta porque tenemos un Congreso bastante deslegitimado, por ser elegantes, y meterte en este mundo del Parlamento, ¿qué te empuja a ello? Bueno, definitivamente lo que te van a responder la mayoría de candidatos es la vocación. Y no soy la excepción. Yo creo que la política es una herramienta importantísima, fundamental para poder llevar beneficio cuando es bien empleada. La gente suele quejarse muchas veces de la política. Todos los políticos son iguales, la política es cochina, la política es sucia. Estoy harto, dicen, ¿no? Claro, pero es lo que vemos. El problema es que cuando uno ya está con esa actitud, de alguna manera tiene esa reticencia, lo que hace es no involucrarse en la política. Y lo que tiene que hacer es justamente lo contrario, involucrarse un poco más. Porque seamos sinceros, o sea, las autoridades que llegan a esos cargos públicos no caen del cielo, alguien los tiene que escoger. Y hay una responsabilidad del elector por escoger bien a sus candidatos. Mucha gente va a votar, no digo todos, van a votar simplemente para no pagar una multa. No se involucran y y meses después se están quejando de, oye, todos son iguales. Ahora, acá hay una responsabilidad compartida, no solamente del elector. Hay una responsabilidad también de los candidatos que se presentan, saber qué cosa es lo que tienes que ofrecer, a qué estás entrando a la política, estás preparado, pero también de los partidos políticos. Fundamental. Porque los partidos políticos finalmente son los que te ponen el menú del cual el ciudadano va a escoger. Entonces es importantísimo. ¿Qué me motiva a mí? Yo creo que yo me he preparado para eso, no soy un improvisado, creo que tengo ciertas, digamos, humildemente lo digo, algunas cualidades que creo que puedo poner un granito de arena para esto. Y la verdad que es una herramienta fundamental la política para masivamente poder llevar beneficios al ciudadano. ¿Y qué te lleva a unirte a Avanza País? Estamos con el general Williams como candidato presidencial. ¿Por dónde va esta elección? Mira, yo hoy día creo que estoy donde debo estar. Me siento orgulloso de estar, digamos, postulando al lado del general Williams. A diferencia de otros candidatos presidenciales que prometen hacer y prometen ser, en lo que va de su vida personal, el general Williams ya cumplió, ya demostró y tiene más para dar. Es un héroe en vida. Para los que no lo saben, el general Williams es un héroe en vida. Ahora que está tan de moda la película Chavín de Huanta, él es el que comanda, valga la redundancia, los comandos que entran, no desde atrás, desde adentro, agarrando fusil, entrando, poniendo el pecho y arriesgando su vida. Y en esos momentos cuando tu vida esté en riesgo, en ese momento sabemos de qué color, de qué talante está hecho cada uno. No solamente eso, fue el que capturó en el Andahuaylazo a Antauro Humala, ese que en algún momento ha estado peleando en primera línea de batalla como héroe del CENEPA, la guerra con el Ecuador. No solamente eso, sino que además cuando nuestra democracia tambaleó y estuvo de alguna manera en vilo de que pudiéramos convertirnos en un país donde no existían libertades como Venezuela, como Cuba, él fue el que no reconoce el golpe de Castillo, convoca en el Congreso para que se haga la votación, no reconoce y lo destituye, y lo vacan. Entonces yo creo que ha demostrado que en el momento que hay que tomar decisiones, lo ha hecho, ¿no? Ahora, Martín, ¿cuáles serían tus principales iniciativas de llegar al Parlamento? ¿Por dónde va tus propuestas? Mira, hay muchos temas. Uno cuando se presenta a la política, sobre todo al tema del Congreso, basta solamente con salir a la calle y vivir como un ciudadano normal y darse cuenta de todas las cosas que se podrían mejorar. Está en boga todo el tema lo que más le interesa ahorita es, tú puedes tener salud, puedes tener trabajo, puedes tener educación, puedes tener todo, pero sin seguridad tienes nada. La inseguridad es lo que está ahorita, digamos, que es lo que más pide la población. Pero dentro del tema de la seguridad hay otros temas que de repente no son tan urgentes, pero no dejan de ser importantes. Y yo como abogado a lo largo de mi carrera he sufrido en el Poder Judicial, por ejemplo, y ya ahora ya no litigo hace mucho tiempo, pero como ciudadano, accediendo a mi derecho a la tutela jurisdiccional,
veo que los procesos desde el Poder Judicial no se respetan los plazos y los expedientes duermen meses, años, y creo que la justicia que no es a tiempo no es justicia. Una de las principales iniciativas que tengo yo es el control automático de los vencimientos de plazos. A ver, dentro del Código Procesal Civil, los procesos, tanto ordinarios, abreviados, sumarios, tienen sus plazos, ¿ok? Y se deben respetar. Te lo digo porque lo he vivido en carne propia con clientes y con algún proceso que en algún momento yo he planteado contra empresas, procesos sumarios que deberían durar 1 mes y medio, 2 meses dentro del marco de la ley, terminan durando 8 años. Son interminables. Interminables, en primera instancia, ni siquiera en una segunda instancia. La justicia que no es oportuna no es justicia. ¿Qué pasa el día de hoy? ¿Qué pasa si yo quiero reaccionar ante eso? Tengo la opción de ponerle una queja al juez, hacer una denuncia, presentar una acción de amparo. ¿Y cuánto me demora una acción de amparo en el mismo Poder Judicial? ¿Cuánto me demora poner una queja ante la OCMA? Otra vez entro al círculo de los plazos. Claro. 1 año, 2 años, 3 años. O sea, el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Hoy por hoy, yo tengo que demostrar la carga de justificar la demora que corresponde al ciudadano. Claro. ¿Por qué el juez se está demorando? Y yo lo que propongo, veremos si este proyecto de llegar al Congreso sube a la Cámara de Senadores y me lo aprueban, ahí veremos y pondremos en ventana a quien no le gusta que los procesos judiciales cumplan sus plazos. Esto lo que yo estoy proponiendo es que haya que sea automático en el sistema del Poder Judicial. Que cuando tú infrinjas los plazos procesales, automáticamente hay un retardo procesal que salga en pantalla. Automáticamente se debe bloquear el tema de la asignación inmediata y asignación automática en ese juzgado de los expedientes. Porque si no puedes cumplir con los que tienes, no tiene sentido que vayas acumulando tienes en la mano. Exactamente. Yo tengo tengo un proceso de 8 años que al final en 8 años terminan considerando con unas sentencias paupérrimas, por ejemplo, Día del Trabajo, Jueves Santo, Viernes Santo como días útiles. En 8 años nadie se dio cuenta, nadie pudo agarrar un calendario. Entonces, que automáticamente se venza. Al vencerse el plazo y no asignar, sale que ese expediente debería tener prioridad inmediata. Y en ese momento, si se sigue pasando el plazo, ya tiene que haber una llamada de atención y tiene que ir, un proceso administrativo contra ese juez. ¿Y qué ocasionó eso? Lo que le va a doler a los jueces es cuando tú les tocas el bolsillo. Multas progresivas. Si se sigue pasando el plazo de alguna manera, lo que tiene que pasar es que ese expediente tiene que ser reasignado en otro juzgado. Entonces, acá van a decir, no, el juez tiene independencia, no, por un tema de principio, de discrecionalidad, el juez puede resolver como crea conveniente en el plazo que crea conveniente. Sí, pero dentro del tema del marco de la ley de los plazos procesales. Si hay alguna demora por vacaciones judiciales, por algún tema de enfermedad, lo va a tener que justificar. Pero lo que yo trato de hacer con este proyecto de ley es invertir la carga de la justificación. Tiene que ser el juez de explicar por qué el proceso está demorado. Claro. Y eso creo que nos ayudaría muchísimo. Ahora, esto mueve siempre esta reforma que se necesita, ¿no? Claro, se habla mucho en los últimos meses, se ha hablado, incluso aquí en el programa lo hemos hablado largo y tendido, hemos tenido muchos invitados hablando de esto. Esta reforma del sistema de justicia se necesita y debería ser profunda. Es integral. Integral, ¿cierto? Esta ley que yo estoy proponiendo, si tú te das cuenta, no solamente es un beneficio que son los plazos para el ciudadano de acudir a una tutela jurisdiccional efectiva. El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre eso en sendas oportunidades diciendo que tiene que haber un impulso de oficio, es uno de los principios, el juez debe impulsar el proceso. Pero si tú te das cuenta, aparte de perjudicar al ciudadano, los plazos largos son el caldo de cultivo para la corrupción, claro, para las burocracias enquistadas. No resuelvo, no se mueve el proceso, quiero hablar con el secretario, no digo que todo, porque efectivamente en el Poder Judicial hay buenos elementos, no hablo en general del Poder Judicial, pero siempre los hay malos, en todos lados. Doctor, ¿cómo es? Estamos con mucha carga procesal,
el otro lado está apoyando, doctor. Entonces se da una situación, se da un escenario propicio para que las burocracias se enquisten y además haya temas de corrupción. Eso es lo que nosotros queremos controlar. Martín, de ser electo, tú vas a entrar a un congreso bicameral. Después de tantos años volvemos a la bicameralidad. Sí. ¿Tú consideras que la bicameralidad es garantía de un mejor parlamento? ¿Mueve un poco las cosas o es igual? Hoy me toca postular, son las reglas de juegos que hay. Yo creo que esta propuesta de bicameralidad es negativa por muchos sentidos, empezando por que se ha elevado el presupuesto. Sí. 190 congresistas entre diputados y senadores que hoy van a pelear un escaño, pero además tiene unas particularidades bien complicadas porque realmente el poder político y real se va a concentrar en la Cámara Alta, que es la de senadores. Los diputados simplemente van a proponer las leyes, la van a aprobar y son los senadores los que van a decir esto pasa o no pasa. Está un poquito más arriba, ¿no? Así es. Y son 60 senadores los que van a mover el Perú, son los que van a dominar el Perú. Entonces, si tú te das cuenta, yo hoy día como diputado que es a lo que postulo, puedo proponer la ley del perro, la mando para la Cámara Alta y termino recibiendo la ley del gato. Y no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo he propuesto. Entonces yo creo que ya una de las propuestas sería balancear un poco el poder entre las dos cámaras, entre la Cámara Alta y la Cámara Baja. Ya está hecho. Ahora, esta propuesta está pensada justamente para aquellos que saben que presidencialmente no van a llegar al poder como presidentes, puedan tener más poder desde el legislativo. Está pensado esto. Ahora, entiendo que estas afirmaciones que das no le deben caer muy bien tampoco a aquellos que postulan al Senado también por Avanza País, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, yo no soy miembro de una bancada, no he sido congresista. Lo bonito de Avanza País es que llevamos y formamos un grupo de alguna manera que, si bien somos homogéneos en principios y valores, llevamos gente, digamos, limpia, sin sentencias. Acabo de ver hace poco un candidato presidencial que acababa de decir hace unos días que habían pasado todos los filtros para poder obtener a sus candidatos limpios, 14 candidatos con sentencia. Bueno, pero a la hora de la hora estamos llegando a un grupo homogéneo, todos de alguna manera de derecha, algunos más libertarios, algunos más conservadores, pero cada uno tiene que ser responsable por lo que ha hecho, por lo que ha dicho, por lo que ha propuesto, por lo que dice, por lo que no dice, por lo que hace y por lo que deja de hacer. Entonces, en Avanza País tenemos esos mismos principios y entre esos somos pensadores libres y podemos proponer y tenemos la capacidad de criticar lo malo y aplaudir lo bueno. Claro. Ahora, Martín, ¿cómo ves esta campaña? Justamente hablábamos hace un momento con un analista político y veía que la campaña estaba media tibia todavía, ¿no? Y es extraño porque normalmente campañas anteriores a estas alturas ya debe estar muy caliente, ¿no? ¿Por qué crees este cambio? Mira, hay una apatía general de la gente por la política y esto no es casualidad. Mira lo que está pasando con el presidente. Va a ser una campaña flash, estamos a menos creo que 80 días ya para la campaña. A estas alturas de las elecciones, en otras campañas tú veías paneles, carteles, pintas, la gente salía, la gente está apagada porque hay una desmotivación totalmente justificada por el ciudadano, por el elector. Ya no saben en qué creer, es decir, no creen en nadie. Si tú te das cuenta y lo comparas con campañas pasadas, yo realmente no creo mucho en las encuestas, pero lo que sale es que el candidato o los candidatos que están punteando tienen entre 10, 11 y 12%, cuando históricamente a estas alturas de una campaña política habían antiguamente candidaturas que tenían 28%, 30, 32%, y si ese es el primero con esos números debería preocuparse con campañas millonarias. Entonces definitivamente hay una apatía y hay una reticencia del ciudadano por todo lo que involucra el tema de la política. Y es un problema esto porque justamente esa apatía hace que la gente se involucre menos y terminamos escogiendo autoridades que el día de mañana nos representan, aunque no te gusten, pero definitivamente pues las criticamos, pero no hacemos la tarea, ¿no? Claro. Tú mencionabas de estas encuestas que dan entre 10 y 12%. Sí.
llegar a una presidencia, a una segunda vuelta con un 12% es un respaldo riesgo. ciudadano, por supuesto, no hay ningún tipo de respaldo Vamos a ciudadano. repetirlo mismo. Pero por supuesto, es 30 y tantos candidatos, esto no se ha visto nunca. Está totalmente difuminado el escenario político. No hay realmente una fuerza que lidere, que encauce, que haga, que confluyan las demás ideas, ¿no? ¿Crees que esa reforma que se hizo y que le abrió la puerta a 30 y tantos partidos, buscaba esto? Yo creo que sí. Yo creo que al final esto, la política se ha envilecido en los últimos tiempos de la peor manera, se ha vuelto un tema mercantilista y de alguna manera es un negocio redondo abrir un partido político el día de hoy, ¿no? Abro mi partido político, consigo mis firmas y empiezo, no digo que todos, empiezo a cobrarle a todos los candidatos, pues, ¿no? Total, vamos a postular, tú tienes mejor número, te cobro más. Yo te digo, desde Avanza País a mí no me han cobrado un sol por el número que me han dado. Y te lo digo así. Hay una cuota que se paga, que es lo que autoriza el Tribunal Nacional de Elecciones, hay un pago también que se tiene que hacer, una tasa que se paga por postular. A mí no me han cobrado un sol desde Avanza País. Por un número, por un buen número, un mal número. Entonces yo creo que sí estoy donde debo estar. Con el candidato tenemos a Fernán Altuve, que para mí lo conozco desde hace muchísimos años. Caballero, ¿no? Es un caballero y además para mí es un lujo tenerlo. Dios quiera, Dios nos ilumine y ilumine a los electores de tener un cerebro como ese que tiene un amor profundo por su país, porque lo conozco personalmente, sus valores morales. Yo creo que para ser un buen político el conocimiento y la capacidad de trabajo es importante, pero pasa en un segundo plano. El primer plano es tener una calidad moral y calidad humana. Y el doctor Altuve lo tiene. Ahora, Martín, ¿tú qué edad tienes? Yo tengo 48 años. Bueno, eres relativamente joven en el mundo, digamos, Sí, ya no tanto. en la política, ¿no? Sí, en la política. Y siempre se habla de que se necesitan rostros nuevos, Sí. ¿no? Pero por otro lado también se golpea por el tema de la inexperiencia en los jóvenes. ¿Crees que es una muletilla que le ponen? A ver, yo creo que todo ciudadano que quiere involucrarse en la política es positivo, todo ciudadano que quiere aportar o siente que tiene que aportar o cree que tiene algo que aportar es bienvenido a la política. Ahí viene la responsabilidad del candidato. Bien, tú quieres candidatear, ¿cuáles son tus razones para candidatear? ¿Para qué? ¿Para no, qué? No por qué, sino para qué. ¿No? ¿Para qué, no? ¿Es porque quieres ser conocido, quieres billete, Ajá. quieres poder o realmente tienes un sentido de vocación? Bueno, ese es el primer paso. El segundo paso es, ¿qué tienes que ofrecer? ¿Cómo te has preparado? ¿Has estudiado? ¿Tienes carrera? Yo te digo la verdad, yo sé que van a salir varios a chigar ahí, no, estás cortando, es un tema de discriminación. Yo creo que los candidatos que van a cargos públicos tendrían que tener ciertos requisitos más allá de ser peruanos de nacimiento y un tema de edad. Levantar un Tú poquito la tienes- valla. Así es, o sea, yo entiendo que hay gente que no tiene preparación, por lo menos, y es una propuesta que en algún momento yo la voy a hacer. No va a pasar en el Senado, estoy seguro, porque muchos de los senadores no tienen carrera, muchos de los candidatos, antiguos candidatos de toda la historia, no tienen ni siquiera estudios técnicos. El día de hoy tú te presentas a ser guachimán de una empresa y te piden antecedentes penales, policiales, judiciales, experiencia, carta de recomendación, te piden todo. Para ser congresista, ¿qué te piden? Por eso te digo, entonces yo creo que sí es importante. Los jóvenes, creo, y que hoy por hoy son una gran mayoría, tienen, no deberían, tienen que involucrarse en la política. Y yo creo que tienen mucho que aportar, pero paralelamente a eso tienes que prepararte. Claro. Ahora, y este desencanto del que hablábamos de la ciudadanía con la política, hay una desconexión, sí. ¿no? Y se evidencia en estas encuestas. Bueno, y nos lo hemos ganado a pulso, ¿no? Sí, Con tantas cosas que totalmente. hemos visto. Tenemos lavapiés, como hay pollos, corta uñas, tenemos de todo. Pero yo digo, a ver, había un lema que a mí me encantaba, dice, cuando tu presidente es un payaso y lo ha elegido el pueblo, estamos bien representados. Alguien tuvo que elegir esas autoridades, no llegaron así por las puras. No te quejes si le están hirviendo el huevo, si el huevo duro en la casa, el asesor, le están cortando las uñas. No te quejes. Tú sabes perfectamente, hoy con los medios, con las redes sociales, tú tienes acceso a toda la información del candidato. Hay una hoja de vida que presenta obligatoriamente el candidato donde prácticamente te desnudan, te dicen cuáles son tus bienes, cuáles son tus sentencias, tus antecedentes, todo. No hay justificación para decir yo no sabía, porque mucha gente el día de la elección, ese día
Ese día van a votar para no pagar la multa y le están preguntando al papá, a la mamá, uy, qué pesado, hay que votar, ¿a qué hora vamos para que no haya tanta cola? ¿Y por quién vas a votar tú? Ah, por este, por el otro, ¿qué? Ay, ya bueno, pues votaremos por el Colorado, por el Chanchito, por la Chinita. Y no tienes idea por quién votas. No tienes idea. Entonces, no te quejes el día de mañana. Ahora, si el elector no tiene esta cultura electoral respecto a candidatos presidenciales, mucho menos lo va a tener Menos con los aún. accesos al Congreso. Si tú te das cuenta, el voto en el Perú se ha convertido en un tema emocional. Es un voto emocional, no es un tema racional. Y muchas veces tu voto no es a favor de, sino es en contra de. No sé si claro, no te das cuenta. sí, Entonces, lo hemos yo vivido. no quiero que salga esta, por eso le voto por esto. Yo no quiero que salga. Entonces, estamos en ese plan y es terrible. Por eso te digo, el voto es obligatorio en el Perú. Yo soñaría, en algún momento me encantaría que el voto fuera opcional, que no sea una obligación votar. Creo que sería un voto más consensuado, pero ya tenemos pocas obligaciones Claro. los ciudadanos, algo por lo menos esforzarse para ir a votar. Ahora, ¿no? Martín, y este desencanto de la ciudadanía, ¿cómo, cómo salimos de esto? Es un trabajo a largo plazo, entiendo. Sí, no, tiene un trabajo a corto, mediano y largo plazo. Es una pregunta bien complicada la que me haces, porque cómo salimos de esto es como sacar la varita mágica y sacar la receta mágica. El problema del Perú está primero en la corrupción, las burocracias enquistadas. Es terrible el tema. Y todo esto genera un caldo de cultivo para que haya toda esta, digamos, delincuencia y falta de control que hay. ¿Cómo le podemos pedir? A ver, el encargado de la seguridad de nuestra ciudad es la Policía Nacional, ¿ok? Con el Ministerio del Interior, pero es nuestra Policía Nacional. ¿Cómo los delincuentes el día de hoy, que van al margen de la ley, pueden estar mejor armados y mejor equipados que nuestra policía? Las comisarías se caen a pedazos, se caen los techos. En algún momento que he tenido que hacer un trámite, ¿has visto dónde duermen nuestros policías cuando están de franco? O cuando están y tienen que pasar la noche, no tienen colchones. Los baños, en algún momento he pedido prestado un baño y el baño parecía el baño del calabozo, que ni siquiera el que está detenido merece un baño de ese tipo. No podemos maltratar a nuestras autoridades ese tema. Se tiene que empezar a asignar presupuestos. Lo primero para la lucha de la delincuencia es asignar presupuestos, capacitar, sacar a la corrupción que esté enquistada. Por escuchaba un candidato que dice, sí, delincuente no agarra delincuente, pero claro, tú tienes que darle las condiciones a las personas que trabajan mínimas. No solamente eso, se ha perdido todo el respeto por las autoridades. Tú no puedes pegarle a un policía, tú no puedes faltarle el respeto a un policía. Acá dices, el policía tiene que ejercer el jus imperium de la ley. En otro país, a un policía tú le faltas el respeto y te marrocan. Tú le sacas una navaja, le tiras una piedra, le tiras un artefacto pirotécnico y saca un arma y te mete una bala. Y yo no estoy haciendo apología de la violencia, pero sí la autoridad. Sí ha perdido el respeto, el jus imperium, el ejercicio de la autoridad. Y eso no se puede perder. Tú no le puedes faltar el respeto a una autoridad. Ese es un principio básico. Entonces, acá hay mucho tema con el tema del terruqueo y todo, perdón. Como siempre lo he dicho, hay malos elementos en todos lados. Los abusos no se pueden permitir ni de un lado ni del otro. Exacto. Pero al que comete actos de terrorismo se le llama por su nombre, es un terrorista. Una persona que toma un aeropuerto, que tira una piedra, que toma rehenes, es un terrorista. Y no hay que tener miedo de decir las cosas como son. Bien, Martín, ha sido un gusto tenerte en estudios. Bueno, y tienes un minuto para dirigirte a los electores y darle tus principales propuestas. Sí, te agradezco, Carlos. En estas elecciones, en el 2026, yo siempre le digo, ciudadanos, hagan la tarea, no nos quejemos el día de mañana de las autoridades que tenemos. Lo que tenemos que hacer es conocer a los candidatos. Si quieres involucrarte un poco en la política, revisa las hojas de vida. ¿Quién es el candidato por el que tú quieres votar? Si tiene antecedentes, cómo es su vida familiar, qué es lo que propone. Es digamos, tu oportunidad donde tú después de cierta cantidad de años tienes la capacidad y el poder de decidir. Uno cree que un voto individual no cuenta, claro que cuenta, cada voto suma. Y eso es lo único que tengo para ti, decirte, ten fe. Si no tenemos fe, no vamos a cambiar. Bien, estuvo con nosotros Martín Fort, él es candidato a diputado por Lima por Avanza País. Ha sido un gusto tener. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Bien, de esta manera llegamos al final de la noticia electoral.
Hermanos, los invito a compartir la palabra de Dios, verdadero alimento de salvación y de vida eterna, en nuestro programa Sintonía Divina, aquí en Canal La Noticia TV 27.2 de Best Cable. Dios colme tu vida de bendiciones. La gastronomía peruana se encuentra entre las 5 mejores del mundo. Por eso entrevistamos a los verdaderos embajadores gastronómicos de nuestra patria en diferentes partes del planeta. Nuestro programa El Sabor del Perú en el Mundo los invita a conocer Tierra Perú, emprendimiento gastronómico de 2 hermanos huanuqueños aquí en la capital inglesa.